bonitas, redonditas, ahí esto que polariza y dices, Dios mío, hoy era el día de las fotos generales. Entonces dosificarse de esa manera, de fotos abiertas, el día cuanto más espectacular mejor, y la hora cuanto más elegida mejor, y para los retratos pues me puedo ir apañando con flash de relleno y en esas situaciones. Esto tampoco era una luz especialmente bonita, serían las 6 de la tarde, empezaba a caer el sol un poco. En aquel entonces buscaba mucho la luz plana, en este caso pues para resaltar el color, pero si os fijáis pues en los ojos se nota, todos parecen chinicos, todos están entornando los ojos porque claro les da la luz frontal, la luz viene de cara. Hay sitios que es muy fácil porque son aldeas más o menos cerradas y cuando llega un coche de turistas sale el jefe allí a negociar contigo si quieres entrar a hacer fotos. Entonces pues dice, pues mira, aquí cuesta 100 euros por 100 dólares por persona. Si los pagas puedes entrar, pasearte por ahí todo el santo día haciendo todas las fotos que quieras que nadie te va a decir nada. Es muy fácil, eso de pagar, entrar y hacer las fotos es muy fácil. Pero claro, nuestras fotos no van a tener un mérito especial, pasa como con la fauna. Si todo el mundo va a un sitio a hacer fotos de los osos porque hay una infraestructura que te lleva y te trae, pues todo el mundo va a ir allí. Y vas a estar en la tribu que todo el mundo ha ido a hacer las mismas fotos y luego ves las caras de los perros. Mira, pero si esta es fulanita, que la tengo yo también fotografiada. Ahora, si te curras sitios un poco más inaccesibles o donde las rutas comerciales no han llegado y no son tribus que lo tienen tan fácil, primero, que no vas a tener que pagar ese dinero así en dinero, lo puedes pagar en especias. Y segundo, que pues como que va a ser todo mucho más auténtico. Aunque ellos ya se cuidan de darte lo que quieres. Es decir, que llegas allí y ves a alguno que pasa con vaqueros y otro con el pantalón corto y a los 5 minutos van todos vestidos como si fueran, vais a eso, de lo más auténtico que existe. O sea que se encargan de ocultar un poco pues, los plásticos, lo que tienen por allí y ya se ponen ellos, se maquean y salen en plan para foto. Estoy leyendo un libro muy curioso, bueno, lo he leído ya varias veces, Las reinas de África, de Cristina Morató, de las